Y aquí estamos, como todos los lunes, para profundizar un poco, alumbrar un poco más y ampliar el tema que mencionamos en nuestra perla en la asamblea sabática. Hicimos la cita de cómo nos aparece en las Escrituras la referencia a los hechiceros de Faraón con sus respectivos nombres. Yo nunca he dicho que no se llamen así, sino que la fuente de donde la tomó el apóstol Pablo, pues no es la escritura que nosotros tenemos en nuestro canon. Canon es una palabra que significa regla. Entonces hay unos libros que están en tu Biblia y en la mía, que son los que en algún momento unos señores se reunieron y dijeron, este sí, este no. Y este hasta aquí, saquemos esto y metámosle este otro poquito. Y nos ensamblaron esta estructura de documento literario. De todas maneras, en la Biblia que tú tienes y en la que yo tengo, no aparecen estos nombres, pero sí aparecen en el Targum, que está traducido directamente la escritura hebrea al arameo y la interpretación de lo que está escrito. Entonces ahí aparecen estas referencias. También aparece en el Talmud. Entonces, ¿cómo llegaron esos nombres allí y cómo van pasando por las generaciones? No estoy diciendo, no he dicho, no he insinuado que no sea así, sino estamos mirando cómo aparece cada texto. Hay una materia en el estudio de la teología sistemática que se llama crítica textual. Y en la crítica textual, pues, se hace un somero y bastante superficial análisis de las Escrituras y finalmente la respuesta con la que vas a salir satisfecho sí o sí es Dios lo inspiró. Porque hay un versículo que dice toda Escritura es inspirada por Dios. Y eso podría ser, sino que yo quisiera saber cuál es la escritura, la que Dios inspiró. Porque en la Biblia tenemos palabras dichas por hombres malos, por hombres perversos, por hombres mentirosos, por demonios. Entonces, esas escrituras, palabras sin sabiduría, palabras de ignorantes, esas palabras no pueden haber sido inspiradas por Dios. Entonces, ¿cuáles son? Porque dejaron libros por fuera y nos pusieron algo que es el canon, la regla. Tome, mi hijo, esto es lo que hay. Y esto es lo que hay, y con eso nos estamos defendiendo. Yo estudio estas escrituras juiciosamente, las enseño, las predico desde hace ya más de 44 años. Ya entré a mi año 45. El mes pasado cumplí mi aniversario 44. Entonces, por supuesto, pero aparecen otros documentos. Entonces, nos dicen, no, esos no, porque no están en el canon. Pero ¿por qué no le dijeron a Pablo, eso no? Estamos preguntando. Ni siquiera estoy contestando. Estamos compartiendo inquietudes. Porque haciéndonos preguntas, podemos empezar a considerar cosas. Recuerdan que citábamos atreverse a pensar es empezar a luchar. Entonces estamos haciendo preguntas
preguntas fundamentales, preguntas básicas. Muy bien. Así como este mes de noviembre lo empezamos con nuestro Domingo de Milagros de ayer, y este mes vamos a centrar nuestra línea temática en el área salud. Entonces, justamente empezamos con un domingo orando por todos nuestros enfermos, pidiendo a ese Dios tan lejano y desconocido para muchos del llamado pueblo de Dios, para que sea conocido y sea cercano a través de sus obras. Yo sé que a través de su palabra, pues es todavía más desconocido porque pues apenas estamos empezando a incentivar, motivar la investigación, el escudriñar, el inquirir, el indagar, el escarbar, el profundizar cada línea para que vamos teniendo un conocimiento cada vez más completo y ensamblando este rompecabezas que estaba convertido en 1000 pedazos y ya va armándose, ya va cobrando sentido, una línea temática, un texto con proporciones, con justeza. De eso se trata. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo en la mañana de hoy acerca de las distintas fuentes en las que puede beber alguien como el apóstol Pablo, pero vamos a citar una fuente escrituraria, porque pues es justo para no ir a sacar de sus parámetros de juicio a nadie. Entonces dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bien, entonces estos tiempos peligrosos son tiempos donde hay dificultad, donde hay dolor, donde hay afectación, donde hay rudeza, donde son difíciles. Esos son tiempos peligrosos. Bueno, esta palabra pues ha sido válida siempre, porque pues nunca ha existido un tiempo que no sea peligroso. Una sociedad donde los valores estén difícilmente hallados, una sociedad donde el ego esté exaltado, una sociedad pues como la que encontramos en los tiempos bíblicos, la encontramos hoy. Desobedientes de los padres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, han existido desde los días de Caín hasta hoy. Entonces, cuando nos dice que en los postreros días, pues todo el mundo piensa que es su generación. Así lo pensó Martín Lutero hace 500 años y hace 1000 también leían 2 de Timoteo y decían sí, sí, amén. Y hace 1500 años también decían sí, sí, amén, miren estos hombres tan malos. Y hace 2000 años, o se van a cumplir 2000 años cuando se escribe esta epístola alrededor del año
60 y algo de nuestra era, la gente que lo leyó diría, sí, estos son los tiempos, por eso el Señor está cercano. Entonces, pues nosotros ¿qué hacemos? Pues decimos lo mismo, sí, sí, pero solamente dígame, ¿en qué tiempo no ha habido avaros, o blasfemos, o desobedientes, o amadores de sí mismos? Si ustedes me dicen una época, una era, algún momento de la sociedad en general en que no haya habido, pues vamos a estudiarla con mucho detenimiento y con mucho detalle. Pero pues evidentemente esto no es así. Dice que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice, con estos a metros. Y dice a continuación, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Noten ustedes que el apóstol está diciendo que entran a las casas estos hombres que tienen apariencia de piedad, o sea, son falsos maestros o qué sé yo, pero no se llevan a los hombrecillos, se llevan a las mujercillas. No sé si yo estoy un poco paranoico, quizás por el confinamiento del COVID, pero me parece un término un poco despectivo para con la mujer. No sé, ustedes me dirán. ¿Por qué se van a llevar cautivas las mujercillas? Ahora, yo sé que se pueden levantar los espiritualistas que me digan, hermano, es que es en el espíritu, no es literal. Entonces son congregaciones. Entonces, pues, diga mujeres. Pero aquí dice, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Inclusive, dicen varios doctores de la teología moderna que se refiere a mujeres públicas, que son las mujeres de pecado, como si las demás no fueran de pecado. ¿Ves? Como si chismear no fuera pecado. En fin, se ha interpretado y se ha escrito con unos parámetros, con unas escalas de valores que no son eternos, sino que evolucionan con el tiempo y poco a poco, cuando se voltea a mirar, ven su caducidad y es un tarro mohoso y lo tienen que botar por inservible y tienen que renovarlo. Y así han hecho vez tras de vez por no ir a lo fundamental. ¿De dónde se puede tomar esa posición como tan fuerte contra la mujer? ¿En qué fuente puede beber alguien para decir despectivamente, estos engañadores se llevan cautivas a las mujercillas? Lo primero, antes de pensar en profundizar, tenemos que leer el peshat, el sentido literal de la palabra. Lo que está escrito, está escrito. O sea, antes de empezar a escarbar, ahí dice mujercillas. Entonces, vamos a leer mujercillas. ¿Por qué no dice mujercillas y hombrecillos? ¿Solo la mujer está propensa al error? ¿Los hombres no pueden estar arrastrados de diversas concupiscencias o cargados de pecados? ¿Solo la mujer puede ser víctima de los falsos maestros? Vamos a una profecía muy fuerte también. Ustedes recuerdan que Dios mandó
a un mensajero que fue Jonás a la ciudad de Nínive para anunciar su destrucción, y Nínive procedió al arrepentimiento y Dios perdonó a Nínive. Bueno, pero después la destruyó. Bueno, no sé, porque volvieron a pecar o no sé, sino que la destruyó. Entonces uno dice, pero bueno, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si ya los perdonó, los perdonó. Pero bueno, después manda al profeta Nahum. El libro de Nahum es una profecía fuerte contra Nínive. Eso es lo que dice. Tiene 3 capítulos y es la destrucción de Nínive. Vamos al final, capítulo 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. No dice, ¿por qué no vuelves a tu primer amor si tú ya te arrepentiste? No lo sé. No sé por qué. Solo estoy leyendo porque conozco la historia, porque leí a Jonás. Leo Jonás, leo Nahum. Y leyendo Nahum me encuentro, bueno, Dios está diciéndole literalmente hasta de qué se van a morir, porque se van a morir y los mata. Entonces ya saben que Él envía ángeles que mata de a 185,000 por noche. Bien. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Bueno, cuando Dios bendice, bendice, y cuando maldice, pues miren ustedes. Entonces está en eso, ustedes lo leen con calma porque pues se nos iría los pocos minutos que tenemos. Pues Nahum son solo 3 capítulos y es, bueno, un tremendo sermón. Y entonces buscarás refugio a causa de tus enemigos, todas tus fortalezas serán cual higuera. Y bueno, va acabando y acabando todo, no le queda ya nada, ningún punto fuerte a Nínive. Pues está peleando pues con Jehová y le dice, tu pueblo será, versículo 13, como mujeres. Esa es parte de la maldición. Será como mujeres. Capítulo 3, versículo 13. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza las fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. ¿Pero qué le está diciendo? Que su pueblo va a ser como mujeres. Esa es la maldición que Dios le da a Nínive. Y pues me preguntaba por qué el apóstol dice, cuando quiere caricaturizar una situación y poner algo absolutamente ridículo, entonces utiliza el término mujercillas. Pues debo decir que no lo entiendo, porque si digo que lo entiendo, no lo comparto. Y yo no puedo decir que no lo comparto. Entonces digo que no lo entiendo. ¿Ves? La historia, pues yo la conozco, posiblemente pareciera que el Dios que inspiró esa palabra en Nahum tampoco la conocía, y el apóstol Pablo tampoco. Por ejemplo, en la India, ustedes habrán leído algunos o oído mencionar a Arjuna, confidente del señor Krishna. Su relato está en el Bhagavad Gita. Su mujer, Chitrangada, que
era eso, una mujercilla. Fue comandante de los ejércitos de su padre, así como Débora, que fue en un momento dado comandante en Israel. No sé por qué se olvida la historia. En las valquirias, por ejemplo, en la historia de la cultura nórdica, son mujeres guerreras. Vamos a citar fuentes genuinas, porque van a decir alguien que esas son historietas o leyendas. El historiador Heródoto es el que habla de Hamazán, un término iraní, de esa famosísima comunidad de mujeres que están en la región de Capadocia, en Turquía, donde fue el terremoto hace 4 días, para que se ubiquen. Mujeres de arco, flecha, caballo, lanza, son conocidas. Hamazán es un término iraní que traduce guerreros o guerreras. Son las amazonas, exactamente. Bueno, están citadas por un historiador, lo mismo que Plutarco habla de las mujeres de Argos. Las mujeres de Argos enfrentaron a los espartanos. ¿Y quiénes eran los espartanos? Los famosos por lo menos verían la película 300. Eso. Entonces, esos son los espartanos. ¿Y quiénes los enfrentaron de hombre a hombre? A las mujeres de Argos. Entonces, eso no es ninguna novedad. A través de todos los tiempos hemos tenido el ejemplo del valor, del arrojo, de la osadía, que no tiene sexo. Es como Cristo. En Cristo no hay varón ni mujer. ¿Qué clase de arrogancia hay entre quienes se refieren así? ¿Cómo me van a decir como maldición? Entonces todo su pueblo será como mujeres. Pues depende qué mujeres. Pues hay mujeres que podrían ser una porquería, pero también hay los hombres iguales o peores. Entonces, prefiero decir que no entiendo, porque si llegara a entender, no lo comparto. Entonces, pues no lo entiendo. De todas maneras, los griegos tenían a Atenea como diosa de la guerra. Bueno, entonces, no sé por qué no era algún barbao ahí. No, era Atenea. Y además la representaban muy bonita. Pero bueno, la reina británica Cordelia dirigió personalmente su ejército en múltiples ocasiones. Ustedes conocen la historia de Juana de Arco, etcétera. Pero dicen, no, esas son leyendas. Es que sí, pues también hay quien dice que Moisés es leyenda, que el Éxodo es leyenda, que Jehová es leyenda. Entonces, pues podemos ponernos a jugar ping-pong. Entonces, tenemos a lo largo y ancho de la historia y a lo largo y ancho de la geografía mundial, fuerza, valor, arrojo, coraje, entereza, entrega y heroísmo en las mujeres. Entonces, no entiendo por qué se colocan esos ejemplos. Por eso decía, y así se presentó la perla, que el apóstol Pablo nos abrió una amplia y generosa puerta de entrada para que consideremos otros documentos. Por eso me atrevo a citar cultura nórdica, cultura anglosajona, cultura de la India. Vamos a mirar más. Atreverse a pensar es empezar a luchar. Bien, entonces creo que hemos traído un poco de luz sobre este suceso que nos presenta el apóstol Pablo, de que los hechiceros de la corte de Faraón tenían estos nombres. Realmente pues esa no es su pronunciación, pero bueno, no importa, son Janés y
y hambre, pero igual, esto es lo que aparece y pues sí, ya está escrito, ya lo estudiamos, yo mismo lo he enseñado, lo creo, lo recibo, opera en mí y seguimos. Muy bien, esta noche tenemos nuestra primera asamblea nocturna del mes de noviembre y entraremos en el área de la salud. Un feliz día para todos.